Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Pam y Helen Hargan. A principios de la década de 1980, Steve Hargan y su esposa Pamela Dennis Hansen Hargan, conocida por todos como Pam, estaban decididos a formar la típica familia estadounidense. En 1983, la pareja le dio la bienvenida a la primera de sus hijas, Megan, y 2 años más tarde nació Ashley, la segunda. Casi 8 años después, en 1993, cuando parecía que el grupo familiar estaba completo, llegó la menor de todas, a quien bautizaron como Helen Lorena. Sin embargo, no todo fue felicidad en el hogar de los Hargan, y las diferencias entre los jóvenes padres los llevaron a divorciarse cuando las niñas eran aún pequeñas. Pam obtuvo la custodia de sus hijas, y al poco tiempo se mudó con ellas a Potomac, en Maryland. El amor y devoción que la joven madre le prodigaba a las niñas era solo comparable con su dedicación al trabajo. Pasó décadas abriéndose paso como ejecutiva de recursos humanos, hasta convertirse en vicepresidenta del gigante Lockheed Martin Aeronautics. Según el relato de vecinos, las niñas parecían llevarse bien, y era común verlas en el patio trasero de la casa jugando con sus mascotas. Pero debido al frenético ritmo de trabajo de Pam, que incluía que se embarcaran en viajes dentro y fuera del país, las hermanas mayores la ayudaron a hacerse cargo de la crianza de Helen. La ascendente carrera de Pam llegó a la cima cuando se unió a la Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas, SAIC por sus siglas en inglés, una reconocida contratista de defensa de los Estados Unidos. Sus ganancias se elevaron, y se dice que llegó a acumular un patrimonio de unos $8 millones. Quienes la conocieron dijeron que fue una mujer caritativa y que compartía su prosperidad económica con quienes la rodeaban, especialmente con sus hijas. Gracias a su éxito profesional, Pam compró una hermosa propiedad, valorada en $1.3 millones en McLean, un elegante vecindario situado en el condado de Fairfax, en Virginia. Las Hargan parecían llevar una vida de ensueño. Pam no podía estar más orgullosa de sus hijas, y siempre hablaba muy bien de ellas. Para quienes las conocieron, eran unas mujeres amables y pilares de la comunidad. No obstante, tras esa fachada de perfección, se escondían los problemas típicos de toda familia. Al parecer, a medida que crecían, se hizo evidente cierta rivalidad entre las hermanas. Megan, la mayor, quien resultó muy afectada por el divorcio de sus padres, comenzó a sentir celos de Helen, la más pequeña de las 3. En ocasiones llegó a mencionar que ella era la favorita de Pam. El resentimiento aumentó cuando la chica se graduó de la secundaria y siguió los pasos de su madre al ingresar a la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. Para 2014, la joven inició una doble especialización en matemáticas y ciencias administrativas en esa casa de estudios. Allí conoció a Erin Rognin, quien la describió como una chica tímida que sonreía poco. Sin embargo, tras conocerse más, las jóvenes se hicieron amigas cercanas, y Erin descubrió que en el fondo, Helen era una persona amable, genuina
y muy dedicada a los estudios. Relató más tarde que a pesar de la buena posición de su madre, la más joven de las Hargan buscó un empleo de medio tiempo como camarera en un restaurante cercano a la universidad. Fue en ese establecimiento donde Helen conoció a otro trabajador, Carlos Gutiérrez, nativo de Texas y de 30 años. No pasó mucho tiempo antes de que los jóvenes se hicieran inseparables e iniciaran una relación de noviazgo. Para 2017, la hermana del medio, Ashley, que en ese entonces tenía 32 años, se había casado e iniciado su propia vida fuera del hogar familiar. En tanto que Megan, de 34, también se casó con un hombre originario de West Virginia y tuvo una niña llamada Molly. Cuando el hombre se marchó a prestar servicio, Pam las recibió a ambas en su casa. Para abril de 2017, Helen, de 24 años, había terminado su posgrado en la universidad, y aunque aparentemente tenía planes de establecerse con su novio Carlos, regresó al hogar familiar en Virginia, junto a su madre, su hermana mayor y su sobrina de 6 años. Para ese momento, Pam se sentía satisfecha de todo lo logrado, y a sus 63 años tenía planeado jubilarse. La exitosa mujer había comenzado a remodelar una casa que compró para la menor de sus hijas en el norte de Virginia. Esto habría enojado aún más a Megan, y alimentó su resentimiento y la percepción que tenía de la supuesta preferencia de su madre por su hermana más pequeña. De hecho, la relación de las hermanas en los últimos años se había tornado problemática. Así lo confirmó más tarde Tamara North, hermana de Pam, y tía de las chicas, quien afirmó que Megan desarrolló cierto grado de odio hacia Helen. Comentó que a pesar de que ella y Ashley ayudaron a cuidarla desde pequeña, el comportamiento de Megan sufrió un cambio radical a partir del nacimiento de la menor de las Hargan. Aunque la rivalidad era notoria, nadie podía imaginar que ese cóctel de celos y envidia, al que se sumó la avaricia, tendría un desenlace fatal la tarde del 14 de julio de 2017. Vecinos de las Hargan supieron de inmediato que algo terrible había ocurrido cuando vieron que la policía del condado de Fairfax acudió a la propiedad luego de recibir una llamada al 911. La persona que hizo la llamada al número de emergencias no fue otra que Carlos, el novio de Helen, quien para ese momento se encontraba a kilómetros de distancia, en Dallas. El joven dijo estar preocupado por el bienestar de la chica, quien lo llamó y le contó una extraña historia sobre un tiroteo. Cuando los oficiales ingresaron al inmueble, situado en la cuadra 6700 de Dean Drive, ya era demasiado tarde. Comenzaron a recorrer la estancia, y lo primero que encontraron en el cuarto de lavado fue el cuerpo ensangrentado de Pam. Yacía boca abajo, cubierta con una manta, y a simple vista observaron que tenía una herida fatal en el cráneo. Subieron a la segunda planta de la espaciosa casa y allí descubrieron a Helen, en el baño de su dormitorio. Estaba sentada en el inodoro, completamente vestida, y entre sus piernas tenía un rifle apuntando hacia arriba. También tenía un disparo en la cabeza. La escena sugirió inicialmente que se trató de un homicidio-suicidio, pues aparentemente después de matar a su madre, Helen habría utilizado el dedo del pie, cubierto con calcetines, para alar el gatillo y quitarse la vida. Pero a medida que avanzaron las investigaciones, los detectives entendieron que las apariencias engañan, y se descubrió un terrible secreto familiar. Los oficiales acordonaron el área alrededor de la casa e interrogaron a los vecinos. El detective a cargo del caso, Brian Beerson, se comunicó con Steve, el exesposo de Pam,
para darle la terrible noticia. El afligido hombre llamó de inmediato a sus otras hijas, Ashley y Megan. Esta última, quien dijo que para el momento conducía con su hija hacia West Virginia, dio vuelta al auto y regresó a la casa. Al llegar a la escena, las hermanas estaban consternadas y llorosas. Ambas concordaron con la teoría del homicidio-suicidio, especialmente Megan, quien dijo a los oficiales que salió de la casa con su hija alrededor de la 1:30 de la tarde de ese día, y que antes de eso presenció una agria discusión entre Helen y su madre. Según su testimonio, Helen estaba molesta porque Pam decidió suspender la compra de la casa que le había prometido, pues pensaba que la joven se iba a mudar allí con Carlos, y su madre no aprobaba la relación. Afirmó que en los últimos meses su hermana había estado enojada todo el tiempo, y agregó que también estaba deprimida. Al ser interrogada, Ashley corroboró que su hermana menor tuvo problemas emocionales en el pasado y que en alguna ocasión habló de hacerse daño a sí misma. También dijo que Pam sospechaba que la joven tenía problemas de adicción y que incluso pensaba organizar una intervención familiar para tratar el problema. En cuanto al rifle Ruger calibre 22 encontrado con el cuerpo de Helen, Megan confirmó que le pertenecía a su esposo. Relató que su madre le permitió traerlo desde su casa, en West Virginia, y tenerlo allí para su protección, pues días antes de la terrible tragedia, había visto a 2 hombres sospechosos merodeando por la comunidad. Aunque la noche del hallazgo de los cuerpos, la policía anunció que el caso sería rotulado como un homicidio-suicidio, el detective Brian comenzó a sospechar que algo en la escena no cuadraba, así que esa misma noche solicitó que fotografiaran a Megan y le hicieran la prueba de residuos de pólvora en las manos. La declaración de Carlos orientó a los detectives en una dirección totalmente diferente al supuesto homicidio-suicidio, con 2 escenarios antagónicos. La única forma de desentrañar los hechos fue comenzar a reunir evidencias, por pequeñas que parecieran, hasta hallar la verdad. La minuciosa investigación se prolongó por más de 1 año. En medio de la intensa pesquisa, el laboratorio determinó que se hallaron residuos de pólvora que demostraban que Megan había disparado un arma de fuego recientemente. 2 días más tarde, la autopsia reveló que Pam recibió 2 disparos, mientras que Helen tenía una sola herida producida por el paso de un proyectil en la cabeza. Sin embargo, se determinó que la trayectoria de la bala hasta el cuello de la menor de las Hargan estaba en un ángulo incompatible con un disparo autoinfligido. Además, tenía una contusión en el cráneo. En la revisión de la escena y de los objetos hallados en el lugar, a los detectives les llamaron la atención varios detalles. Uno de los más significativos fue que el teléfono de Pam fue hallado encima de la manta con la que la mujer estaba cubierta, lo que lucía bastante improbable. En cuanto al teléfono móvil de Helen, resultó sospechoso que no se hallaron huellas dactilares en él, cuando se sabía que la joven llamó y le escribió a su novio antes de morir. También causaba suspicacia la escasa sangre hallada en el rifle, pues por la forma como fue encontrado el cuerpo de Helen, lo lógico era que hubiese sangrado profusamente sobre el arma. Ese detalle era un indicador de que alguien más apretó el gatillo. Entre otras evidencias, se encontró ADN de Megan en la bolsa del rifle. Pero esto se explica fácilmente porque ella manipuló el arma al llevarla a la casa de su madre. Sin embargo, no se encontró ADN de Helen. En unos álbumes familiares fotografiados por los investigadores, encontraron varios documentos con datos bancarios de Megan y de Pam.
así como contraseñas para desbloquear los fondos de la ejecutiva. Pero como no estaban en la orden de registro emitida por un tribunal, no pudieron llevarlos como evidencia. Al día siguiente del tiroteo, la casa fue devuelta a los Hargan. Poco después, cuando se obtuvo una nueva orden de registro que incluía los álbumes, ya no estaban allí. Alguien los había tomado. La prueba más incriminatoria, además del testimonio de Carlos, fueron las acciones previas de Megan. Los detectives descubrieron que días antes de las muertes de su madre y su hermana, la mujer estaba en medio de una transacción inmobiliaria para comprar su propia casa. Ella había declarado inicialmente que estaba por cerrar el negocio con el apoyo financiero de su madre. Pero lo cierto era que Megan había ido de un empleo a otro, y para ese momento tenía en su cuenta bancaria apenas $30. Para el día de los 2 homicidios, ella debía hacer un depósito por más de $400,000 para asegurar la oferta por la casa de sus sueños. Registros judiciales indican que la mujer comenzó a sentir presión para obtener el dinero, por lo que el día anterior trató de transferir de manera fraudulenta casi $420,000 de la cuenta bancaria de su madre a su compañía de títulos. Su plan se vio frustrado cuando el banco de Pam la alertó sobre el intento de operación, y ella congeló los fondos. La información fue suministrada a los detectives por empleados de la entidad financiera, a quienes les pareció sospechoso el intento de transacción. Y tras enterarse de la muerte de la ejecutiva, llamaron a la policía. 5 días después del fatal tiroteo, Megan fue citada nuevamente para un interrogatorio, durante el cual fue confrontada con los hallazgos. A pesar de que en un principio sostuvo que fue Pam quien se comunicó con el banco para hacer la transferencia de fondos, pronto se vio obligada a cambiar su versión. Los investigadores reprodujeron frente a ella la grabación de la llamada y no tuvo más opción que admitir que fue ella quien llamó. Pero aún así negó tener algo que ver con las muertes de su madre y su hermana. Sostuvo que en un principio negó lo ocurrido con los fondos de su madre por temor a que se viera mal, en virtud de la tragedia ocurrida. Sin embargo, los agentes policiales cada vez hallaban más indicios que los llevaban a creer que Megan mató a su hermana y a su madre, y luego montó la escena para simular un homicidio-suicidio. Según los investigadores, el motivo serían los celos que sintió toda su vida, debido a que pensaba que Pam favorecía a su hija menor. Cuando la acaudalada ejecutiva le compró una casa a Helen, mientras que a ella le negó la ayuda financiera para comprar una vivienda independiente, algo se quebró dentro de Megan. La envidia y el resentimiento de Megan se vieron exacerbados por la codicia por obtener los fondos de su madre. La policía se planteó la hipótesis de que planificó el doble crimen con antelación, pues 2 días antes armó la historia del supuesto avistamiento de sospechosos merodeando, para justificar el ingreso del arma de fuego en la casa materna, donde también estaba su hija de 7 años. Incluso llegó a llamar a la policía para reportar la supuesta presencia de extraños en el vecindario. Y aunque dijo que otros vecinos también los denunciaron, la única llamada de la que encontraron registros fue la de Megan. Sin embargo, sin pruebas suficientes de culpabilidad, ese día la dejaron libre. Los investigadores siguieron construyendo un caso en su contra. Descubrieron que aunque no usó el dinero de Pam, Megan y su esposo finalmente obtuvieron un préstamo y pudieron comprar la casa en West Virginia. Con una montaña de pruebas circunstanciales que apuntaban hacia ella, el 9 de noviembre de 2018, casi 1 año y medio después de las muertes de Pam y Helen,
Megan, de 35 años, fue arrestada en su nueva propiedad en West Virginia. La policía ofreció una conferencia de prensa para informar sobre su detención, realizada en horas de la mañana por detectives de la Oficina de Delitos Mayores. Indicaron que fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado, así como de 2 cargos de uso de un arma de fuego en la comisión de un asesinato. El detective Brian señaló que durante el allanamiento a la vivienda de la detenida, encontraron evidencias cruciales, entre ellas, la hoja de cálculo con los datos bancarios de Pam y las contraseñas para tener acceso a las cuentas que estaban en la casa materna y que luego desaparecieron misteriosamente. Finalmente, Megan fue llevada a juicio por el asesinato de su madre y su hermana menor. Las audiencias finales del controvertido caso se llevaron a cabo en marzo de 2022. Además de la montaña de evidencias circunstanciales que reunió la Fiscalía, uno de los elementos cruciales para lograr la sentencia condenatoria fue el estremecedor testimonio de Carlos Gutiérrez. El jurado escuchó cómo el 14 de julio de 2017, poco después de las 11 de la mañana, el joven recibió una llamada de su novia Helen, quien le dijo entre sollozos que Megan acababa de matar a su madre y que en ese momento estaba en la planta baja transfiriendo dinero desde la computadora. Los investigadores descubrieron más tarde que la hija mayor de Pam intentó acceder a su cuenta bancaria para transferir más de $400,000 que necesitaba para aparentar que tenía cómo responder a la inmobiliaria por la compra de la casa. Haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones, Carlos declaró que le dijo a Helen que saliera de la casa, pero ella le dijo que le preocupaba la hija de Megan, Molly, que también estaba dentro de la vivienda. El joven dijo que podía escuchar cómo su voz temblaba y que pudo percibir el pánico que sintió la chica en ese momento. Luego de eso, siguieron otras llamadas en las que le dijo que pudo escuchar a su madre morir. Aparentemente, la joven se había escondido en un sitio seguro, según le había dicho. Pero una hora más tarde, cuando Carlos intentó comunicarse con ella, no hubo respuesta. Enseguida llamó al 911 para reportar el tiroteo, pero como estaba en Texas, el operador le indicó que debía llamar a las autoridades locales. Hizo varios intentos llamando al número de emergencias de Fairfax, pero nuevamente tuvo problemas con los operadores, pues no tenía la dirección exacta. Finalmente, después de más de 2 horas de angustiantes llamadas, pudo explicar que al parecer alguien había muerto y que temía por la vida de su novia. Los fiscales dijeron que, de acuerdo con los datos recabados, Megan le habría disparado a su hermana a la 1 de la tarde, y que alrededor de la 1:15 de la tarde tomó su teléfono para enviarle a Carlos mensajes en los que se hizo pasar por ella para tratar de tranquilizar al joven, diciéndole que todo estaba bien. Ashley, la hermana del medio, quien para el momento del juicio estaba embarazada, también ofreció su testimonio. Aunque inicialmente había concordado con Megan en señalar que Helen estaba atravesando problemas emocionales, afirmó que sufría estrés postraumático y que había olvidado mucho de lo ocurrido aquel día. Dijo lamentar que su hijo crecería sin conocer a su abuela y a su tía, y comentó que nunca se imaginó que habría un asesino dentro de la familia. La defensa de Megan siguió insistiendo en que se trató de un homicidio-suicidio y que su cliente era inocente. Argumentaron que al inicio del caso, la policía tomó la decisión correcta, pues habría sido Helen quien, molesta porque su madre canceló los planes de comprarle una casa, le disparó a la cabeza antes de dispararse a sí misma.
Utilizaron el testimonio de expertos que coincidieron en que era poco probable, pero no imposible, que la joven hubiese alado el gatillo con el dedo del pie, utilizando un calcetín para no dejar huellas. También hicieron hincapié en el hecho de que Helen estuvo durante 2 horas en la casa con una presunta asesina, sin intentar escapar o llamar ella misma al 911. La idea de que le preocupaba el bienestar de su sobrina no les pareció creíble. Luego de 13 días de juicio, el 28 de marzo de 2022, Megan Hargan, de 39 años, fue declarada culpable de asesinar a su madre, Pamela Hargan, de 63, y a su hermana Helen, de 24, la tarde del 14 de julio de 2017. El jurado recomendó que se le impusiera una condena de 20 años a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos. Al escuchar el veredicto, una temblorosa Megan se recostó sobre el hombro de su abogado, mientras que su hermana Ashley no pudo contener la emoción y empezó a sollozar. Otros familiares de las Hargan que estaban en la corte se abrazaron y lloraron. Después del juicio, Ashley se abstuvo de dar declaraciones y optó por mantener su vida en privado. Se sabe que actualmente vive en Glen Olden, Pensilvania. Megan y su esposo se divorciaron, y Molly, la hija de ambos, quedó bajo la custodia de su padre, con quien reside en West Virginia. Para Steve Dascano, fiscal de la Commonwealth del condado de Fairfax, si bien resulta repudiable el asesinato de su propia madre y su hermana, fue particularmente atroz que intentara luego culpar a una de las víctimas. Durante la audiencia de sentencia celebrada en octubre, el juez siguió la recomendación del jurado y condenó a Megan a 2 cadenas perpetuas. Sin embargo, en un giro inesperado, el 9 de noviembre de 2022, un juez anuló la condena por doble asesinato, argumentando mala conducta del jurado. El fallo se produjo después de conocerse que un miembro del jurado intentó recrear la forma en la que Helen habría disparado el rifle, y durante las deliberaciones dijo a los otros jurados que la teoría del caso de la defensa no era posible. Mediante un comunicado, el fiscal informó que su oficina planea volver a juzgar a Megan por los crímenes. Ella permanece bajo custodia a la espera del nuevo juicio. Esta terrible historia demuestra que los celos y las peleas propias de hermanos, cuando no son atendidas a tiempo y son alimentadas por pequeños detalles a los que no les damos importancia, pueden terminar transformándose en un odio irracional, capaz de romper los lazos de sangre que unen a hijos y padres. Se trata de un caso en el que todos tuvieron algo que perder y en el cual las heridas continúan abiertas, pues con la anulación del juicio, la familia no ha tenido un cierre y deberá revivir nuevamente aquel amargo episodio que le quitó a 2 de sus integrantes. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.